Hoy tengo como título para la enseñanza tiempo de planear, tiempo de planear, plan A, plan B, plan C, plan D, ¿cuál plan? Pues déjame decirte que el mejor plan es el plan que Dios tiene para ti. Y debemos de estar conscientes que Dios tiene un plan para nuestra vida. Yo no sé si en algún momento de tu vida le has pedido a Dios que te revele sus planes, o si estás consciente de que Él tiene planes para ti. De no ser así, pues hoy vas a regresar a casa bien consciente de que el mejor plan para tu vida lo tiene Dios y Él quiere revelártelo. Y ya ve que esta serie la titulamos Tiempo de Sembrar, y empezamos hablando sobre sembrar y cosechar, que lo que sembramos cosechamos. Norún el domingo pasado habló de cuidar la tierra, y decía ella que la tierra es nuestro corazón, es eso que Dios nos ha dado y que lo debemos de cuidar, y si por algo lo hemos perdido, que lo reconquistemos. Y hoy así tiempo de planear, y si queremos engancharlo tantito con la serie de sembrar, o tiempo de sembrar, o sembrar y cosechar, pues cuando se va a sembrar la tierra se tiene que hacer un plan también. Ya cuando sabes qué quieres sembrar y cuándo quieres sembrar, tienes que hacer un plan. Tienes que saber qué temporada vas a usar para sembrar lo que quieres sembrar. Creo que aquí en Sinaloa la temporada de otoño-invierno es la temporada buena para los granos, según, ¿no? Y cuando se siembra la tierra, pues hay que estudiar la tierra, o antes de sembrarla, por ejemplo, hay que checar si la tierra es arenosa o es arcillosa, porque el terreno arenoso se chupa el agua más rápido, el arcilloso la retiene un poquito más de tiempo, para saber cuánta agua se va a ocupar, el limpiar el terreno, desmontar, quitar la maleza, el fertilizarlo para que tenga buenos nutrientes, abonarlo para que las plantas pues crezcan bien y más rápido. Bueno, se tiene que hacer una serie de cosas para poder sembrar bien y tener buena cosecha. Eso es lógico. Al escucharlo, me imagino que estamos de acuerdo, decimos sí, amén. Igual una familia se planea, un proyecto se planea, hasta el asunto de la electricidad hay que planear cómo le vamos a hacer. Tu relación con Dios, cómo le voy a hacer para crecer, para dar fruto. Todo tiene que ver con planear. Y por eso el día de hoy puse como título esto que estoy mencionando, porque Dios tiene planes para ti y tiene planes para mí. Y si queremos que nos vaya bien en la vida, ocupamos saber cuáles son esos planes. Y para saber de los planes de Dios, uno, hay que escuchar a Dios. Hay que escuchar y estar atento. Señor, ¿cuáles son tus planes para mi familia, para mi matrimonio? Y de seguro te va a dar muy buenos planes. Dos, hay que creer lo que Dios te está diciendo, porque una cosa es escuchar y otra es creer. El creer tiene que ver con una decisión tuya, si tú crees o no crees. Y tres, pues hay que obedecer. O sea, ya escuché, ya creí, ahora todavía tengo que decidir si voy a obedecer. Cuando tú estás convencido que los planes de Dios son buenos, entonces estás atento a ellos para saber de qué se tratan. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios te crió. Dios conoce tu pasado, tu linaje, tu presente, tu futuro. Dios conoce todo. Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y qué mejor que pues dejarnos guiar por Él. Como dice un dicho por ahí, zapatero ¿a qué? A zapatos, pues. O sea, si se trata de planes de Dios, planes para nuestra vida, pues el mejor plan lo tiene Dios. Y si tú estás convencido de eso, créeme que vas a estar atento a estar cachando eso que Dios te quiere decir, y vas a estar atento a creerlo, y vas a estar atento a obedecerlo. Recuerdo yo cuando fuimos mi esposa y yo a la escuela bíblica, y de las primeras clases que escuchamos,
el maestro habló de Efesios 2:10. Y recuerdo que me llamó la atención porque es mi texto favorito de la Biblia, Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Créeme que hasta antes de esa clase que tuvimos con este maestro, leíamos y leíamos y leíamos este texto, y por algún motivo se nos quedaba grabado la mitad nada más. Fuimos creados para buenas obras. Hasta ahí podíamos captar. Entonces para nosotros la vida con Dios era hacer buenas obras. Y había que hacer buenas obras. Lo que sea, mientras fuera bueno había que hacerlo. Si había una iglesita por allá en una colonia muy humilde y el pastor no tenía quien le ayudara con los niños, por ejemplo el día de la reunión, pues íbamos allá a ayudarle con los niños porque era una buena obra. Si algún pastor quería pintar el templo y no tenía pintura, pues había que conseguir pintura y había que organizar un grupo de jóvenes para ir a pintar el templo porque era buena obra. Si había una marcha para Jesús, que en aquellos tiempos estaba de moda hacer marchas para Jesús en todas las ciudades del mundo. Me acuerdo que hasta en la tierra de Norún nos tocó una marcha para Jesús porque era un movimientazo que había. Pues allá andábamos con cartelones, ¿no? Marchando para Jesús. Si había por ahí una marcha antidrogas, pues había que marchar en contra de las drogas porque era bueno también pues hacerlo. Y después de 12 años de andar haciendo tanta buena obra, créame que así era como que ay, ya Norún estaba hasta acá de tanta buena obra. Sí, o sea, como que algo nos faltaba, como que nos sentíamos un poquito, no sé, cansados y a la vez como que no nos saciábamos o como que no estábamos satisfechos. Y cuando digo Norún me refiero a mí, a ella, ¿no? Porque somos uno, pues. O sea, no crean que nada más ella se sentía rara en esos tiempos. Desde que nos casamos hemos tenido perros siempre. Ya son 3 perros hasta ahora. Nos duran como 10 años por perro más o menos, porque son estos Golden Retriever y más o menos viven unos 10, 12 años. Y ahorita tenemos a Maya, que es la tercera, pero en esos tiempos teníamos a Canela, al Boss, teníamos al Boss. Y era en el tiempo de las buenas obras. Y salíamos de la casa y estaba el Boss echado y Norún le hacía así como una patada, vas a ver. Yo le decía, ¿qué pasó, Norún? No sé, se me antoja patear a alguien. A lo mejor era yo, ¿no? Pero ella como que se desquitaba con el perro. No lo pateaba, nomás lo finteaba. Pero lo que te quiero decir es que no es que esté mal hacer buenas obras, pero algo faltaba. Y pues claro que nos faltaba la otra mitad del texto, porque llegamos a la escuela bíblica y se lee Efesios 2:10 y recuerdo que dije, nuestro texto favorito, mira, pues ya me la sé. Y el enfoque del maestro fue la segunda parte, buenas obras, donde dice las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Obras, decía el maestro, preparadas, obras diseñadas de parte de Dios para ti. Y esas obras diseñadas son salvación, perdón de pecados, el amor de Dios, promesas, la iglesia. Y empezó a hacer una lista de obras preparadas. Y en ninguna parte de la lista vimos todo lo que nosotros hacíamos. Y nos quedamos así como que, le digo, o sea, Norún, no se trata de inventar obras, se trata de descubrir obras. Descubrir obras preparadas, Señor, pues ¿cuáles son las obras preparadas para nosotros aparte de todo eso? Y empezamos a tener una nueva etapa en nuestra vida cristiana muy emocionante, porque recuerdo que decíamos, Señor, pues una obra preparada debe de fluir como mantequilla porque es preparada, pues ya está lista, no hay que hacerla, está lista. Permíteme descubrir esa obra preparada. Y así iban pasando milagros, sucediendo cosas inesperadas para nosotros, pero entendimos que preparadas de parte de Dios para nuestra vida. Y recuerdo que le dije a Norún, pues así con obras preparadas le seguimos otros 20 años el ministerio.
pero andar inventando obras como que ya. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Dios tiene un plan para ti. Así como Dios tiene un plan para estos niños del Bicentenario, así como Dios tiene un plan para su iglesia, Dios tiene buenos planes para todos nosotros. Dice el Salmo 18, versículo 30, dice: el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que se refugian en Él. Amén, gloria a Dios. Cuando nosotros queremos que Dios nos guíe por sus obras preparadas, tenemos que estar conscientes de que Él es el guía y Él tiene un plan para los diferentes pasos que vamos dando en la vida. Por ejemplo, Josué capítulo 6 y Josué capítulo 7. En esos dos capítulos de la Biblia los puedes leer tú después en casa, pero en el capítulo 6 habla de cuando Josué agarra la batuta que le deja Moisés. Moisés tenía 40 años con los israelitas en el desierto, en aquel éxodo de Egipto a Canaán. Recuerda que dijo Norún el domingo pasado: hay que reconquistar la tierra. Sabemos que los israelitas, Abraham y su descendencia, ya habían estado en Canaán, pero por cuestión de aquella hambruna que hubo en el mundo, terminaron en Egipto. Es otro tema ese. 70 personas emigraron a Egipto en esa hambruna. Y 400 años después, Dios levanta a Moisés para decirle a los israelitas: hey, allá es donde yo tengo preparado para ustedes unas buenas obras, allá en Canaán. Así es que vámonos. Ya eran 2 millones de personas para entonces. Y bueno, está Josué frente a la tierra prometida. El primer obstáculo era el Jordán, el río Jordán, y había que cruzar el río Jordán para poder conquistar la tierra prometida. Y Dios específicamente, tú puedes leer en Josué 6, le da datos, estrategias claves para que Josué con todos los israelitas crucen el Jordán. Se dejó guiar por Dios, cruzaron exitosamente el Jordán. Y ya que cruzan el Jordán, entonces el primer reino a vencer para poder conquistar era Jericó. Y puedes leer en la Biblia que Dios le da estrategias específicas a Josué para conquistar Jericó. Usted puede leerlo, cómo derriban a Jericó de una manera pues no muy lógica, pero como Dios es el que tiene el plan y el mejor plan y es el que todo lo sabe, pues hay que escucharlo y creerle y obedecerle. Entonces vencen a Jericó, y cuando siguen avanzando, el tercer obstáculo se llamaba Jai. Ahí puedes leer el capítulo 7 de Josué. Y resulta que Jai, pues en lugar de que Josué dijera: Señor, danos las estrategias, danos tu sabiduría, revélanos tus planes para saber cómo vamos a seguir avanzando, Josué dice: ya estuvo bueno tanto orar, hombre, vámonos así directo, al cabo ya no la sabemos. Así es que vámonos, órale, a darle duro a los de Jai. Y que les van pegando una pela a Josué y a toda su gente por andar creyendo que ya no ocupaban ser guiados por Dios, por andar creyendo que ya sabían de qué se trataba la estrategia, y terminan en una derrota increíble. Pero luego Josué se alinea al plan de Dios y siguen avanzando, y tú puedes leer la historia y conquista 30 y tantos reinos de Canaán. No conquistó todos los reinos porque apenas Cristo era el que podía conquistar todo, ¿no? Y Josué era una imagen de Cristo, ¿no? Pero bueno, qué importante es estar consciente que el mejor plan lo tiene Dios y que Él quiere revelártelo. Él quiere darte la estrategia. Él quiere decirte cómo. Ni te adelantes ni te atrases. Él quiere decirte así: vete por allá, déjame hablarte. Él te ha dado un medidor interno que se llama Espíritu Santo, gracias a Jesús que vive en tu corazón. Y ese medidor te ayuda a marcarte con paz en tu corazón si es Dios el que te va guiando, pero también te ayuda a poner un poquito de inquietud para que entiendas que hay que poner una pausa y hay que checar lo que estoy haciendo, porque a lo mejor me desvié un poquito del camino en el que Dios quiere que estemos. Entonces,
¿Por qué tenemos la tendencia a veces los seres humanos, así como Josué, de adelantarnos al plan de Dios o de atrasarnos? Y la respuesta es porque escuchamos otras voces a veces y no la de Dios. Escuchamos el consejo de las personas, el consejo de la televisión, de las redes sociales, el del compadre. Ok, está bien, pero Dios es el que tiene el mejor plan. Dios es el que sabe cómo. Dios es el que te va a guiar de bien a mejor en tu vida. Y Él te va a llevar a esas obras preparadas que están listas para que las disfrutes. Estas obras preparadas, pues simbólicamente en la Biblia para los israelitas era Canaán, una tierra donde había leche y miel, donde había viñedos que no sembraron y había ciudades que no construyeron, pero que estaban listas para que las disfrutaran. Amén, obra preparada pues. Entonces, Abraham, un personaje muy platicado en las iglesias, un personaje que Dios en la Biblia lo menciona o se menciona como el padre de la fe. Este hombre recibe instrucciones de Dios porque él era un personaje que escuchaba a Dios, tenía relación con Dios. Usted está aquí el día de hoy escuchando la palabra de Dios. Cada vez que leemos un texto en la Biblia es palabra de Dios y Dios habla a través de su palabra. ¿Qué es lo que Dios le dice a Abraham? Porque en la Biblia teológicamente se habla de una línea roja en la Biblia. La línea roja es el plan de Dios a través de la Biblia, desde el huerto del Edén hasta el fin del mundo. Y ese plan de Dios va involucrando personajes de los que hablamos mucho en la iglesia. Por supuesto que en esa historia de la Biblia hay millones y millones de personas que existieron alrededor de los personajes que mencionamos. Pero esa línea roja va involucrando a aquellos que le dicen a Dios: revélame tus planes, porque estoy listo para escucharlos. Y no nada más eso, estoy listo para creerlos y para obedecerlos. Dios en Génesis 12 le habla a Abraham y le dice lo siguiente. Ahí está en la pantalla y le dice así: el Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? Bueno, Abraham era uno de los descendientes de los hijos de Noé. Fíjate, Noé sabemos que fue un personaje también muy mencionado en la Biblia, que Dios le dijo que construyera un arca porque iba a llover tanto en la tierra que se iba a inundar toda la tierra, y apenas arriba de esa arca que iba a construir iba a salvarse él y todos los que se subieran al arca. Bueno, la historia de Noé dice que solamente la esposa de Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con las esposas de ellos, se subieron al arca cuando empezó finalmente el diluvio. Y todos los demás que se burlaban de ellos por lo que estaban haciendo, imagínate, estaban construyendo un arca en un lugar donde no había mar, donde no había lago, donde no había río, y ellos decían: es que va a llover tanto que se va a inundar esto. Y hasta entonces no había llovido en la tierra, sino con el rocío de la mañana se regaban las plantas, no había lluvia así como tal. Pues estaban pues no muy completos para la lógica de las personas. Pero bueno, viene el diluvio y efectivamente Noé y su familia fueron salvos. Ok, ya cuando termina el diluvio, dice la historia de la Biblia, y lo puedes leer en Génesis capítulo 9, puedes leer sobre Noé y todo eso. Ahí están capítulos importantes para que estudies. Termina el diluvio, ya finalmente Noé baja a tierra, baja del arca y celebra que Dios les mantuvo con vida durante el diluvio, y todo el resto de la humanidad quedó ahogado en las aguas del diluvio.
Porque esa era una muestra simbólica en el Antiguo Testamento del que el fin del pecado era muerte. Literalmente murieron todos los que no creyeron lo que Dios estaba diciendo que hicieran. Y los que sí creyeron fueron salvos en el arca, un símbolo del Salvador, de Jesús. Pero bueno, Noé se baja del arca. Gracias, Señor, dice. Me imagino que medio mareado todavía. Y te digo eso porque cuando yo anduve en los barcos de misionero, cada vez que llegábamos a un puerto, aunque no sé, pero bajábamos, íbamos caminando ya por el puerto, ya en la calle, y caminabas así, de veras. Entonces, caray, porque te acostumbrabas en el barco a ir siempre así, pues, así. Y cuando ya andabas en tierra firme, seguías así con eso. Era muy chistoso. Por eso digo que cuando se bajó Noé, ha de haber estado medio mareado. Pero aparte, dice la Biblia, tú puedes leer ahí, puedes leer en el 9 y seguirle de frente. Dice que Noé empezó a celebrar que Dios les mantuvo la vida con un jugo de uva bien fermentado. Bien fermentado. Han de haber tenido la Santa Cena, de seguro. Pero como estaba bien fermentadito el jugo, le siguió él solo. Y se puso una borrachera Noé, pero borrachera. Tan borracho quedó que quedó tirado de borracho y desnudo. Imagínate nomás cómo andaba de borracho que quedó desnudo. Pero bueno, y dice la Biblia, la historia de la Biblia, que Cam, uno de los hijos de Noé, se empezó a burlar de él porque estaba borracho y desnudo. Y los otros dos hijos, Sem y Jafet, cubrieron a su papá la desnudez para que no pasara vergüenzas. Eso hace Dios con nosotros. Nos cubre nuestra vergüenza cuando recibimos a Cristo y nuestra vida pecadora queda en el pasado y nos da una nueva vida. Ese símbolo de lo que Dios hace por medio de Jafet y de Sem, bueno, pues Dios de alguna manera lo tomó en cuenta. Y a Cam, que fue el hijo que se burló de su papá Noé, dice la Biblia que de ahí, de la descendencia de estos hijos de Noé, que puede leer ahí en el capítulo 11 de Génesis, pues ahí viene el tema de la Torre de Babel, en donde tantas personas en el mundo se ponen de acuerdo para construir una torre y llegar hasta el cielo, y Dios los tuvo que confundir para desbaratar lo que estaban haciendo, y todo termina en 3 idiomas principales, y los cuales formaron diferentes regiones del mundo en aquellos tiempos. Por ejemplo, la descendencia del hijo de Noé, Cam, el que se burló de su papá, pues terminó siendo todos los que formaron los pueblos cananeos, que luego terminaron conquistando los israelitas ya con la descendencia de Abraham. Y la descendencia de Sem, del otro hijo de Noé, terminó siendo el pueblo por el cual viene Abraham, que era el pueblo sirio. Y la descendencia de Jafet termina siendo el pueblo europeo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el plan de Dios, a pesar de tanta gente que fue involucrando la historia de la humanidad, esa línea roja pues va con Adán y Eva y se va hasta Noé, y de Noé se va a la Torre de Babel, y de la Torre de Babel continúa el plan con Abraham, aunque había otros 2 hijos ahí, pero con Abraham continúa el plan de Dios. Y esa línea roja sigue después con Moisés, y luego sigue con los reyes, con David principalmente, y se va y se va y se va hasta que llega con Jesús, porque Dios tiene un plan, y el plan de Dios se cumple porque se cumple. ¿Y a quién escoge Dios para que se cumpla su plan? Pues aquellos que le escuchan, aquellos que le creen y aquellos que le obedecen. Ahora, ¿será que las personas que le escuchan, le creen y le obedecen son personas súper especiales, son así demasiado santos o qué? Pues déjame decirte, si en esa línea roja de Dios, en el plan de Dios en la Biblia, involucra por ejemplo a David, y David, pues quiero que sepas que no era una perita en dulce. No. David tuvo un pleito con un grandulón en la Biblia que le decían Goliat,
y lo agarró de los cabellos y sacó un cuchillo y le arrancó la cabeza. Cuidado con David. Ya ves que cuando sale en el periódico que allá unos descabezados, ¡oh! Pues David hizo también eso. O sea que no era así que digas pastorcito de ovejas, ¡ay, David, qué bonito! Bueno, cuidado con David. Una vez le llamó la atención una muchacha a David. Él era rey ya de Israel. Y dijo: ¿quién es aquella chamaca? No, pues es esposa de Urías. Urías, uno de mis capitanes del ejército. Sí. Bueno, dice, la siguiente batalla pongan a Urías al frente para que le den crán. Y luego yo como rey voy a cuidar a la viudita. O sea, haciendo cosas malas que parecen buenas. Y la Biblia dice: David tenía el corazón como el de Dios. Porque el plan de Dios es salvación, sí. El plan de Dios es mostrar su perdón de pecados, sí. El plan de Dios es amor, sí. Y aquellos que se la creen son parte del plan de Dios. Amén. Abraham tuvo sus deslices también. Sí. Dios le dijo a Abraham: mira, te voy a dar un hijo a ti y a tu esposa Sara. ¿Sale? Sara tenía 65 años y Abraham 75, y Sara era estéril. O sea, hello, ¿verdad? Hello, Señor, hello. 65, estéril. Yo 75, todavía aguanto, pero pues estéril. Pero Dios, Abraham, yo mando, yo sé, haz caso. Ok, Señor, sorry, perdón, está bien. En el proceso de la espera del hijo de la promesa pasaron 25 años. ¿Qué hizo Abraham? Llegó un momento que le dijo, platicaron él y su esposa, y le dice Sara a Abraham: oye, viejo, fíjate que el asunto del hijo que Dios nos prometió, pues como que pues no veo por dónde. Pero mira, ahí estaba mi esclava Agar. ¿Cómo la ves? Sí, pues si le das un llegue ahí, ¿no? Y Abraham se pone los lentes y ve a Agar y dice: pues sale. Y tiene un hijo con ella. ¿Era parte del plan de Dios eso? No era. Pero Abraham pues la regó pues por ahí. Y ese hijo que tuvo con Agar, Ismael, que es el pionero del pueblo árabe, hasta el día de hoy andan de pleito con el hijo que tuvo con Sara, que es el pionero del pueblo judío. Pero bueno, Abraham dijo: ay, Señor, la regué, pero bueno, sí, perdón. Así como David: Señor, perdóname, por mi culpa. Bueno, ya que Abraham tiene el hijo de la promesa, a los 100 años tuvo el hijo de la promesa, y ya luego crece el hijo de la promesa, Isaac. Y llega el tiempo que Abraham queda viudo. Puedes seguir leyendo la Biblia. Queda viudo Abraham. Y resulta que se casa otra vez con una tal Cetura, así se llama, Cetura. Y 6 plebes tiene con Cetura. Imagínate. Este amiguito, ¿no? Que Abraham se muere, dice Génesis 25, puedes leerlo, muy interesante, a los 175 años. Tuvo a Isaac a los 100 y vivió 75 años más todavía. Y esos hijos que tuvo Abraham con Cetura, dice la Biblia que fueron Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suaj. Esos eran los hijos de Abraham con Cetura. Casi faltó Sorek ahí, ¿verdad? No, Sorek es Moisés, ¿no? Es que como que se figura que tiene nombre como los hijos de Abraham, ¿no? Pero bueno, aquí el asunto es que el plan de Dios es para aquellos, repito, que escuchan lo que Él dice, que creen y obedecen. Que tienen un que otro desliz, sí, podemos verlo en los personajes, pero que de alguna manera saben que el plan de Dios es el que pilotea sus vidas para que les vaya bien y para que se cumpla lo que Dios ha prometido. Fíjate bien, amén. Es más, cuando Abraham muere, dice la Biblia, cuando él muere,
Pues resulta que lo entierran junto a Sara. Dice la Biblia, lee, junto a Sara lo entierran. Pero ¿y dónde quedó Sétura? Pues era la esposa que tenía en turno. Pues bien, gracias, porque el plan de Dios era Sara y era Abraham. Ahora, el plan de Dios para crear ese pueblo, el pueblo escogido, el pueblo judío, que es un símbolo del pueblo de Dios hoy en día, pueblo de Dios, tú y yo por medio de Cristo, dice Pablo, linaje de Abraham somos en Cristo. Y aunque no somos geográficamente israelitas, somos parte del pueblo de Dios porque tenemos a Cristo y herederos de todo lo que Dios le prometió a Abraham. Amén. Pero cuando Abraham muere, lo entierran junto a Sara. Y el plan de Dios sigue adelante por medio de Isaac. Bueno, ¿y dónde quedó Joxán, Medán, Madián, Isbak, Suag, Simrán y Sorek? No, Sorek no. ¿Dónde quedó? Pues son personajes que surgieron alrededor de aquellos que escucharon a Dios, aquellos que creyeron en Dios, aquellos que obedecieron a Dios, pero que terminaron siendo actores alrededor de ellos, de sus vidas. Porque la Biblia involucra 3,000 personajes y como que siempre mencionamos a los mismos, ¿no? Abraham, Moisés, Jacob, Isaac, Jesús, David, Adán, pero hay muchos más. Ahora, querido hermano, no estoy tratando de decir tampoco que si nos equivocamos en algo que hagamos ya estamos perdidos del plan de Dios. No, el plan de Dios sigue adelante con aquellos que escuchan, y quiero repetir esto muchas veces, aquellos que creen y aquellos que obedecen. Tú estás aquí ahorita escuchando lo que te estoy diciendo de la vida de Noé, de lo que sucedió con la descendencia de sus hijos, con lo que sucedió con Abraham. Son nada más ejemplos de cómo el plan de Dios va avanzando cuando alguien le escucha, le cree y le obedece. Dice el Salmo 37:5, dice así, dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él ¿qué? Actuará. De Génesis 12 a Génesis 25, en la vida de Abraham pasaron 25 años. De Génesis 12 a Génesis 21, perdón, pasaron 25 años. Hubo deslices, sí, pero otra vez podemos alinearnos a la manera de Dios. Por eso mi punto número 1 hoy de 3, que ya te los mencioné varias veces, es: planeamos bien las cosas cuando nosotros escuchamos a Dios. Cuando tú escuchas a Dios, empiezas a hacer buenos planes, planes que Dios tiene preparados para ti. Estos niños que acabamos de ver en las fotos del bicentenario, yo creo que el ser doctores era algo que ni por la mente posiblemente pudiera haber pasado si no estuvieran ellos creyéndole y escuchando lo que Dios tiene para sus vidas. Amén. Entonces, planeamos bien las cosas cuando escuchamos a Dios. Así Dios nos pida que subamos una montaña, así Dios nos pida que crucemos un valle o que vayamos al otro lado del mar. Dios tiene siempre un buen plan. Así parezca ilógico lo que Dios te está diciendo, Dios tiene un buen plan siempre. Amén, querido hermano. Ahora, si tú nunca le has pedido a Dios que te revele su plan, hazlo. A lo mejor tú tienes buenos planes y te emocionan mucho tus planes, pero Dios tiene mejores planes que esos. Dios los quiere reforzar, Dios los quiere mejorar, porque Él tiene tantas cosas preparadas para ti, para mí, que están listas para agarrarlas siempre y cuando dejemos que Él nos guíe, siempre y cuando escuchemos y siempre y cuando obedezcamos. Dice el Salmo 32:8, dice: el Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Amén. El Salmo 119:105 dice así: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Amén. Ahí es Dios hablando.
Ahí está Dios hablando. Y luego Jeremías 29:11 dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Luego el Proverbio 3, versículos 5 y 6 dice así: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Amén. Dios está listo para enderezar nuestras sendas cada vez que nos salimos del plan que Él tiene preparado para nosotros. Por eso David tenía el corazón como el de Dios, porque siempre regresaba a la senda de Dios, al plan de Dios. Por eso Abraham siguió siendo usado por Dios, porque regresaba al plan de Dios. Cada vez que se metía en un problema decía: Señor, perdón, guíame, yo sé que tú tienes el mejor plan. Amén. Querido hermano, en el Evangelio de Juan, ahí si tú lees todo el Evangelio de Juan, vas a encontrar 25 veces la frase de cierto os digo. Porque se marca lo importante que es para Jesús que escuches. Y dice: de cierto os digo. Lo que quiere decir es: pon atención a lo que tengo que decirte. Muy importante para Dios que pongamos atención, que escuchemos. Es lo que estamos haciendo ahorita. Amén, gloria a Dios. Y luego dice ahí en Marcos 7, versículo 14, dice así: de nuevo Jesús llamó a la multitud y dijo: escúchenme todos y entiendan. O sea, puedes encontrar en la Biblia una y otra vez palabras de Jesús diciendo: escucha, entiende, por favor. Yo conozco los planes para tu vida, son los mejores planes. Pon atención. Yo sé lo que estoy diciendo, conozco tu pasado, tu presente, tu futuro, tu linaje, todo conozco. Ahí en Marcos capítulo 4, versículo 3, acuérdate aquella parábola del sembrador que mencionamos un par de domingos atrás. Dice, empieza así, dice: pon atención, pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Y recuerden que después dice: uno sembró en el camino, otro luego sembró entre las piedras, entre las ramas, y otro en tierra fértil. Viene toda una parábola, pero empieza diciendo: pongan atención. Y luego en el versículo 23 del mismo Marcos capítulo 4 dice: el que tenga oídos para oír, que ¿qué? Que oiga. ¿Cuántos tienen oídos? Como 6 por acá. Amén. Y el que tiene oídos, ¿para qué es? ¿Para qué? Dile al que tiene a su ladito, dile: si tienes oídos, oye, escucha. Sí, pon atención. Dile: de cierto os digo. Dile, sí, así dice la palabra de Dios. Entonces, querido hermano, punto número 1: para hacer un buen plan ocupamos escuchar a Dios. Hace muchos años, cuando mi esposa y yo nos involucrábamos en el movimiento misionero, dirigíamos un movimiento juvenil misionero y viajábamos con jóvenes cristianos por todos lados, llevábamos el evangelio. Y en esos tiempos yo enseñaba una clase que se llamaba las 10 maneras de escuchar la voz de Dios. Y me invitaban mucho a compartir esa clase en institutos bíblicos. Ya iba allá a Chiapas, iba a Monterrey, a Mexicali, iba y venía por todos lados para que diera esa clase. Y hablaba yo de 10 maneras que podemos escuchar, 10 maneras por las cuales podemos escuchar la voz de Dios. Decía yo que a través del consejo Dios habla, a través de sueños, a través de visiones, de la convicción propia, a través de un consejo, etcétera, etcétera. Pero aterrizaba y decía: pero la mejor manera y la más efectiva de todas es la Biblia. 99.99% de las veces Dios usa la Biblia para hablarte. Cada vez que escuchas la palabra de Dios, es Dios hablándote. Y cada vez que tú oras a Dios, es tú platicando con Él. Y lees la Biblia y Él te contesta. Y si tú tienes eso en mente y estás consciente de ello, tú le puedes decir: Señor, háblame. Agarra la Biblia,
ponte a leer. Dile, háblame, Señor. Y que tu Espíritu Santo me explique lo que estoy leyendo y vas a ver cómo te va a hablar. Amén. Entonces, número 1, para hacer un buen plan hay que escuchar la voz de Dios. ¿Cómo? Por medio de la palabra, es lo que estamos haciendo ahorita. Punto número 2, pues hacemos un buen plan cuando le creemos a Dios. Eso es muy importante, creerle a Dios. Pero ¿en qué creemos? O sea, cuando decimos hay que creerle a Dios, ¿qué creemos de Dios? O sea, ¿qué es lo que creemos? Pues creemos lo que la Biblia dice de Dios. Creemos que la Biblia es el libro inspirado por Dios y que le reveló a más de 40 escritores para que escribieran ahí lo que está escrito. Y eso que está escrito es palabra de Dios. Ese maná que caía en el desierto cuando los israelitas andaban en el éxodo es un símbolo de lo que sería la palabra de Dios. El maná mantuvo con vida a los israelitas por 40 años. La palabra de Dios es la voz de Dios revelada a los que escribieron la Biblia en un lapso de 1500 años, más de 42 escritores, y termina siendo el maná revelado para que esté escrito, para que al escucharlo alimentemos nuestro espíritu. Amén. Entonces, ¿qué es lo que creemos de Dios? Creemos lo que dice la Biblia de Él. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que Él es amoroso. ¿Cuántos creen que Dios es amoroso? ¿Por qué lo creemos? Porque así dice la Biblia. Creemos que Dios es poderoso. ¿Y por qué decimos que es poderoso? ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Creemos que Dios es perdonador. Porque así dice la Biblia. Creemos que Dios todo lo sabe, que todo lo puede, que Él está en todas partes. Creemos que vamos a estar en el cielo por la eternidad con un gozo interminable. Dice Pablo en Filipenses que somos ciudadanos del cielo y allá vamos a estar con el Señor por siempre y para siempre. ¿Creemos en eso? Sí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia. Claro que para creer lo que dice la Biblia ocupamos a Cristo en el corazón. Y al tener a Cristo nos conecta con el alimento para nuestro espíritu. Amén, claro que sí. ¿Qué es lo que creemos de Dios? Bueno, creemos pues que toda la maldad, toda la inquietud, todo el estrés, todo dolor va a quedar en el pasado. Y vamos a vivir, va a llegar un tiempo donde vamos a vivir en paz por siempre y para siempre. ¿Y por qué decimos eso? Porque así dice la Biblia. ¿Y qué es lo que creemos de Dios? Eso. Amén. ¿Está muy difícil? No, claro que no. Entonces, cuando creemos en lo que Dios dice, pues estamos nosotros formando parte de hacer un buen plan. Porque Dios es amoroso, quiere lo mejor para mí. Él me ha dado una nueva vida, me ha perdonado. Entonces eso me ayuda a hacer buenos planes. Amén. Ahora, claro que todo esto de creerle a Dios para aquellos incrédulos o para aquellos que no tienen a Cristo es locura. Como cuando Noé construyó el arca, era locura. Cuando Abraham se fue de su tierra a un lugar que Dios le iba a mostrar, era locura también. Y decir esto que estoy diciendo, que creemos en Dios de acuerdo a lo que dice la Biblia, para algunos puede ser locura. Y el apóstol Pablo escribe ahí en 1 Corintios 1:23 lo siguiente sobre esto. Dice: mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Creemos en Dios, creemos en Jesús, creemos en el Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros 24/7. Por haber recibido a Jesús, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestro corazón y Él es el tutor, maestro privado que nos recuerda todas las cosas que Dios nos va hablando a través de su palabra. Todo lo que escuchamos por medio de una prédica, lo que leemos en la Biblia, el Espíritu Santo nos lo recuerda y en eso creemos. Amén. Ahora, ¿por qué el símbolo del cristiano es la cruz? No sé si, porque algunos dicen, si Jesús hubiera vivido en este tiempo y le hubieran mandado la silla eléctrica, entonces tuviéramos una silla eléctrica ahí y la gente se mandara a hacer silla eléctrica de oro y la trajera colgada aquí. ¿Por qué creemos en la cruz? ¿Por qué la cruz es el alma del evangelio del cristianismo? Déjame decirte, porque en la cruz se culmina todo lo que se profetizó que haría el Salvador. Mira,
Ahí en Mateo capítulo 16 versículo 21, no lo voy a leer, pero ahí está en la pantalla el texto. Jesús predice su muerte. ¿Dónde murió Jesús? Contéstame. En la cruz. Marcos 10:45 dice Jesús que él daría su vida para salvar a muchos. ¿Dónde dio su vida Jesús? En la cruz. Amén. Lucas 2:23, ahí se refiere a cuando José y María llevan a Jesús al templo para presentarlo, y un personaje aparece de nombre Simeón, dice la Biblia, lleno del Espíritu. Y en Lucas 2:33 lo puede leer. Lleno del Espíritu, agarra a Jesús, profetiza y dice: Él será el Salvador. ¿Dónde culminó la obra de salvación Jesús? En la cruz. Y podemos seguir mencionando, por ejemplo, Juan 1:1 dice que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús y vivió entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién? Dios se hizo carne por medio de Cristo y estuvo aquí en el mundo para cumplir una misión. ¿Dónde culminó Jesús la misión de salvación y de perdón de pecados? En la cruz. Y el apóstol Pablo, ya después de los hechos de Cristo, porque Pablo es el que explica lo que Jesús hizo y lo revela a través de sus cartas. Dice en Gálatas capítulo 6 versículo 14, dice Pablo: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha crucificado para mí y yo para el mundo. O sea, dice Pablo, de ninguna cosa hago caso más que de la cruz de Cristo, o sea, de lo que sucedió en la cruz, de lo que significa que Jesús fue crucificado. Amén. Dios nos revela sus planes por medio de la palabra. Escúchelo. Dios está esperando que tú digas amén a lo que Él dice, o sea, que lo creas. Sí. Mencionando sobre el instituto bíblico que hicimos mi esposa y yo, recuerdo que dijo un maestro: hacer cosas correctas para Dios no significa que hayas creído en Dios correctamente, pero creer en Dios correctamente te va a llevar a hacer cosas correctas para Dios. Y así nosotros, a ver, ¿cómo es el asunto? Hacer cosas correctas para Dios no significa que hayas creído en Dios correctamente, pero cuando crees de manera correcta a Dios, haces lo correcto para Él. Y sabes que esa persona que dijo eso al tiempo sacó un libro que se llama Right Doing, Right Believing en inglés. Es el pastor Joseph Prince el que escribió el favor inmerecido, ese libro que se usa aquí en el Instituto Bíblico. Pero eso nos puso a pensar a nosotros: a ver, Señor, yo tengo buenos planes, yo hago buenas obras. A veces me dan ganas de patear al perro, pero pues es normal, porque somos humanos y nos cansamos. Y sentía que Dios me decía: estás haciendo lo correcto, pero no significa que hayas entendido correctamente lo que yo tengo para ti. Pero si entiendes correctamente lo que tengo para aquí, vas a hacer lo correcto. Cuando entendimos eso, haz de cuenta que le dijimos: Señor, revélanos tus obras preparadas, revélanos tus promesas, tus bendiciones. Señor, creo lo que dices, pero quiero disfrutarlo, quiero vivirlo. Amén. Y recuerdo que le empecé a decir: Norún, las cosas de Dios deben de fluir como mantequilla. Nada de andar echando golpes, porque antes de eso era como que y peleo contra el diablo y le doy un bibliazo y le piso el dedo y pum, le pico el ombligo. En el nombre de Jesús te derroto. ¡Ah! Sí, era mucho pleito, pues, mucho estrés. Sí. Si estabas predicando y había algún ruidito raro en una bocina: te reprendo, Satanás, de la bocina, en el nombre de Jesús, ya te vi, te conozco. Y era era mucho. Claro que está joven uno y le gusta la acción, ¿no? Pero es cansado. Llega el momento que dices tú: ay, hombre, ya madura, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, número uno, escucha a Dios revelarte sus planes. Sé parte del hilo rojo de Dios en la historia de la humanidad.
Sí, yo doy gracias a Dios que ese hilo rojo de Dios para mi vida, entre curvas y subidas y bajadas, y entre que me salía y me metía, como que andaba en una montaña rusa, ¿no? Arriba, abajo, una que otra voltereta, y de repente el hilo rojo ¡guau!, me conecta con Norún. Digo, caray, bueno este asunto. Sí, porque créeme que cuando yo andaba en los barcos, en el primer barco, íbamos cruzando el Atlántico de un lugar que se llama New London, en el estado de Connecticut, por allá para el rumbo de Nueva York, por allá. Íbamos hasta Europa, 13 días de navegación. Y como al cuarto o quinto día me ponen a mí a predicar ahí en el barco. Yo nunca había predicado y me dijeron que tenía que compartir la palabra de Dios al staff del barco, que éramos 500 tripulantes. Y yo, ¿qué voy a decir? Lo que está en su corazón, me dijo, eso diga. Bueno, entonces yo andaba así como en los tiempos de querer patear al perro. Andaba haciendo cosas para Dios porque no me quería el infierno, me quería salvar. Y pues bueno, había que ir de misionero, pues ni modo. Y recuerdo que me dan el micrófono y digo yo, bueno, ustedes saben que no nos hemos portado bien ninguno de los que estamos aquí, porque así somos, ¿no? Nos sentimos culpables y luego decimos que nadie. Ninguno nos hemos portado bien. Pero ahorita que andamos en este barco en medio del mar, pues no nos queda otra más que portarnos bien. Pues ¿para dónde vamos a ir? Yo voy a pedirle a Dios, así en el barco, que se hunda este barco y nos vayamos al cielo de una vez. ¿Para qué andamos batallando cuando el barco llegue a Europa? Sabrá Dios lo que vamos a hacer allá. Mejor de una vez nos vamos al cielo, porque ahorita de seguro si nos salvamos. Y ahí la gente, más de uno, amén, gloria a Dios, gritaban. Y otros se me quedaban viendo así como raro, y otros secreteaban. Y oré, hice la oración. Qué bueno que Dios no me hizo caso. Sí, qué bueno. Porque ya después de esa oración, la cuarta parada en Europa fue Noruega. Dije, imagínate, si hubiera hundido el barco, me hubiera ido, pues a ver, en ese tiempo no estaba yo ni seguro si me iba al cielo o al infierno, pero porque trae un enredo de doctrinas. Pero bueno, querido hermano, doy gracias a Dios que esa línea roja de escuchar a Dios, de creerle y de obedecerle, pues gracias a eso aquí está la iglesia Campiña. Gracias a eso aquí está mi familia. Gracias a eso en este año van ya 365 personas que han aceptado a Jesús como su Salvador en lo que va del 24, porque existe OKS Iglesia Campiña. Amén. Entonces mi tercer punto es: planeamos bien las cosas cuando obedecemos a Dios. Escucho, creo y obedezco. Querido hermano, aquello que Dios demanda de nosotros, con eso voy a acabar, y que parece ser algo insignificante, parece ser algo sin chiste, parece ser algo que pues es muy poca cosa. Obedécelo, porque eso puede determinar ese engrane que te conecta con lo que Dios quiere revelarte. Eso puede determinar el gancho con esa promesa de Dios para ti, que anda ahí como rondándote, pero está esperando la obediencia para que la hagas tuya. Mira, esto es lo más difícil entre los cristianos: obedecer. Es lo más difícil para el ser humano, pero por otro lado es lo más fácil, porque cuando obedeces, ¡pum!, se abre la ventana del cielo. Se hace lo que Dios te prometió, sucede lo que la Biblia te ha revelado. Lucas 5, versículo del 1 al 11. No lo voy a leer, pero ahí está Jesús en el lago de Genezaret, y la gente se junta y él está ahí en el lago para darles una plática a la gente. Y los pescadores iban llegando de pescar, y había un montón de lanchas, y era tanta la multitud que dice Jesús: ocupo una de las lanchas para usarla de estrado y subirme y que me vean los demás y me escuchen. Y estaba una lancha y dijo: ¿esa de quién es? ¿La puedo usar? Y era de Pedro. Y Pedro dice: claro, úsala.
Ahí viene el primer paso, ¿no? ¿La puedo usar? Claro, ahí está. Como nos dicen a veces nuestros hijos: oye, hijo, ¿por qué no haces esto y aquello? ¿Por qué no lo hace mi hermano? ¿Por qué yo? Pedro hubiera podido decir: ahí hay muchas, usa otra, ya la limpié yo la mía. Pero dijo Pedro: está bien, úsala. Jesús da la plática, y ya que da la plática, sabiendo Jesús, porque todo lo sabe, porque Él conoce el pasado, presente, futuro, linaje, todo, le dice a Pedro: ¿cómo te fue en la pesca? Ya sabía Jesús, y dice Pedro: pues no pesqué nada, me fue muy mal. Y le dice Jesús: pues ¿por qué no agarras tu lanchita y te metes otra vez allá, un poquito más adentro, y echa las redes? Y dice Pedro: Señor, pues ya hice eso yo toda la noche y no saqué nada. Y Jesús le dice: ¿y para qué lado estabas tirando la red? ¿Para la derecha o para la izquierda? Imagínate, no tiene lógica. No, pues para la izquierda. No, es para la derecha. Mira, métete para que veas y avienta la red a la derecha. Sale. Y Pedro ahí, escuchando a Jesús, pudo decir: ay, por favor. Claro que no. Ya intenté y no se puede. Pero ahí Pedro decidió decir: está bien, si tú dices, lo voy a hacer. Déjame leerte el versículo 4 al 6. Dice: cuando acabó de hablar Jesús, dijo a Simón, o sea, cuando acabó de dar la plática a toda la gente, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, cuestionó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Tú puedes decirle a Dios también: pero como tú dices, está bien, lo voy a hacer. No me entra aquí en la cabeza lo que estás diciendo, pero tú, que todo lo sabes, está bien, echaré las redes. Y luego dice el 6: así lo hicieron y recogieron una gran cantidad, tan grande de peces que las redes se rompían. O sea, querido hermano, esas cositas que parecen insignificantes, cuando las obedecemos, son la puerta de entrada para cosas que ni te imaginas. De veras, obedece a Dios. Último texto que menciono es en Mateo 21, Mateo 25, 21. Dice así: si en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Esa es una parte de la parábola donde un hombre, dueño de una hacienda, reparte monedas de oro a sus trabajadores, a 3 de ellos: 5,000 para uno, 2,000 para otro, 1,000 para otro. Y les dice: pónganlas a trabajar y ya luego platicamos a ver cómo nos fue. Al tiempo viene el dueño de la hacienda y le dice al de las 5,000 monedas: ¿cómo te fue? Las puse a trabajar como dijiste y gané 5,000 más. Y al de las 2,000 le dice: ¿cómo te fue a ti? Las puse a trabajar como dijiste y gané 2,000 más, tengo 4,000. Y al de las 1,000 monedas le dice: ¿a ti cómo te fue? A mí me dio miedo ponerlas a trabajar, no vaya a ser que las perdiera y luego pues, ¿qué te iba a decir? Las enterré, pero aquí las tengo para regresártelas. Me diste 1,000, te regreso 1,000. Y ahí la parábola dice: bueno, al que fue fiel en lo poco, lo pongo sobre mucho. Y a este que no hizo nada con lo que le di, démelo para acá y se lo voy a dar a ellos que pusieron a trabajar lo que les dije que hicieran. Eso que parece insignificante es lo que te conecta con lo que Dios tiene para tu vida. Ese plan perfecto para tu matrimonio, para tu trabajo, para tu vida, para tu madurez espiritual, para todo, es escuchando a Dios, creyéndole y obedeciendo. Amén. Cierra tus ojos. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias por recordarnos que el mejor plan para nuestra vida tú lo tienes diseñado, preparado y listo para revelarlo a nuestras mentes y corazones. Padre, te doy gracias porque tú, siendo un Dios que todo lo sabes, un Dios que conoce hasta nuestro futuro, y
tú sabes cuáles son los pasos que tenemos que dar para llegar ahí, a esa vida que tú tienes lista para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles. Ayúdanos a tomar la decisión de creer y de obedecer. Si ya tomamos la decisión de escuchar, pues ahora, Señor, queremos creer y obedecer, porque quiero un buen matrimonio, quiero una buena familia, quiero una buena cosecha en todo lo que hago laboralmente, y quiero tener buenos amigos, quiero tener una buena vida, así como tú lo has planeado. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Si alguien entre nosotros no recuerda haber invitado a Jesús, no recuerda haber hecho una oración de fe para invitar a Jesús y aceptarlo como Salvador personal, ahí empieza todo, porque Jesús es el que te conecta con el Padre. Y ya conectado con Dios, la palabra se convierte en medicina, se convierte en alimento, se convierte en ungüento para ti. Así es que si alguien no ha hecho esa oración de fe, ahí donde está, repite conmigo. Y los que están ahorita conectados por Facebook también, ahí donde están, repitan conmigo esta oración y digan así: Señor Jesús, el día de hoy abro mi corazón y te acepto como el Salvador de mi vida. El día de hoy recibo el perdón de pecados, recibo el boleto a la vida eterna. Y el día de hoy, Señor, me dejo guiar por ti en esos planes que están listos y preparados para mí. Gracias por traerme esta reunión y por hablarme a mi corazón. En el nombre de Jesús.